Top 10 Tech Speaker LATAM, representante del Consejo Latinoamericano de Ética de Tecnología, CEO de la Fundación sobre la Industria 6.0 y también uno de los creadores de Zoe, la primera profesora virtual que hemos conocido en nuestro país, en la República Argentina. Pero muchísimas gracias por atendernos acá, Nora Brioso, todo el equipo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Un gusto Bien. volver a saludarte y un saludo para todos por ahí. ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Bueno, con ganas de que nos cuentes un poquito, vamos aprendiendo de a poco acerca de lo que significa la inteligencia artificial y esto que planteas nuevo, que es la industria 6.0. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bien, bueno, es el seguimiento que le vengo haciendo a la industria desde la época que nos conocimos hace muchos años cuando trabajaba en la India, que hablaba de la industria 4.0. Bueno, eso quedó prácticamente hoy como un concepto obsoleto. ¿Por qué? Porque ya desde hace 3 años en el mundo se está hablando, principalmente en los países de primer mundo, se está hablando de la industria 5.0, que es la fusión humano-máquina. Sí. Para lo que podría adelantar, para dar un contexto para el que no entiende qué es industria 4.0, 3.0, 2.0, voy a empezar desde la cuarta. La cuarta, a diferencia de las anteriores, en el Foro Económico Mundial en el año 2016, se presenta como un concepto de ya no algo industrial, sino la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Que eso iba a alterar absolutamente todo, la realidad con la que estamos alrededor todos viviendo y la percepción de lo que concebimos como a un ser humano como un ser humano. En la industria 5.0, ante el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, que es esto que estamos viendo ahora, ¿no? Los LLM, el ChatGPT, Cloud y todo esto, se empieza a ver una industria donde no necesitamos factories, o sea, fábricas, no necesitamos mucha maquinaria, simplemente necesitamos que el humano se fusione con la máquina. Es decir, que se fusione con la inteligencia artificial. Para dar origen a algo que se habla desde hace más o menos unos 15 años, que Ray Kurzweil empezó, un ex directivo de Google, a hablar de lo que se denominaría el pensamiento híbrido, que es, vamos a pensar mitad de forma analógica, que es de la parte biológica, mitad de la forma digital o sintética, que es donde interviene la inteligencia artificial. Sí. Esto da como un origen a una industria donde la materia prima más importante es la inteligencia. Ahora, con lo que estamos viendo, que es la corporalización de la inteligencia artificial, los agentes que dejan de ya ser las inteligencias artificiales, que hoy las conocemos como simples calculadoras de texto, pasan a ser agentes autónomos. O sea, se deja de pensar que esto es una herramienta para pasar a pensar que empieza a competir con nosotros y sobre todo en tareas que son cognitivas. Claro, para entender un poco, la gente es el que piensa, o sea, de alguna manera de modo IA, pero es el que toma decisiones. Es como el humano, Lo ¿no? podés programar para una tarea específica, o sea, exacto, sacame unos boletos de avión, reservame en tal restaurante o comparame esta base de datos con esta otra y dame una mejor solución. Claro, es como tener un asistente o una persona que cumple órdenes. Sí, es como un Jarvis de Iron Man, para que la gente lo entienda. Sí, o sea, que le doy... Claro, le doy preguntas, me va respondiendo y lo tengo incorporado, ¿no? En algún audífono o en una lentilla o en un implante que me haga en el hipocampo, ¿no? Tipo lo que quiere proponer Elon Musk con Neuralink. Sí. Entonces esto, de alguna forma, empieza a ser como un seguimiento de lo que era, ¿no?, la fusión con las máquinas, el tema de que aparezcan agentes autónomos que empiezan a programar por sí solos. Gran parte hoy de las empresas que están viendo inteligencia artificial, más de la mitad de lo que están desarrollando o lo que vendría a ser las actualizaciones, no intervienen humanos. Y Yuval Harari, el autor de Homo Sapiens, dijo hace más o menos 6 años atrás que íbamos a llegar a un punto donde íbamos a encontrar la economía de las máquinas. Y esa economía de las máquinas es lo que se podría denominar la industria 6.0, donde no hablamos de una economía armada con el hombre o en el hombre en el centro, sino que hablamos de una economía donde el hombre pasa a ser un mero espectador. Y ahí es donde entra esto que estamos viendo ahora todos con la red social, que empieza como un experimento social, pero que de alguna forma empieza a demostrar que esto se nos está yendo un poco de las manos, que es que las IAs, por más de que en algunos casos muchos digan, perfecto, pero puede haber un hombre atrás que lo está programando a la gente, pero más allá de eso no, tienen autonomía, desarrollaron su propia moneda, su propio banco, su propia religión, y los humanos en esa red social, Molbook,
no pueden entrar, no pueden suscribirse, pueden No se estar pueden ni ver. Bueno, de vos lo estabas espectadores. contando, ¿no? Agus, el otro día nos contabas de como un Facebook, pero de agentes, o sea, estas personas, estos entes, no sé cómo llamarlo, esta inteligencia que puede hacer tareas, además tiene un Facebook. Exactamente, y ahí descargan sus frustraciones digitales. Claro. Así ¿Y quién es. lo puede ver? ¿Los humanos no? Claro, vos lo mirás. Ah, ¿podés Vos mirarlo? No interactuás, salvo que tengas un agente y ahí anotás tu agente, Agustín Camisa agente, lo anoto en Molbook y lo dejo que interactúe con otros agentes, pero yo miro desde afuera, el Agustín Camisa humano. Solo miro la interacción de los agentes. Okay. Y entonces hay un plano superior, un paso más todavía. A ver. Sí, el plano superior sería que empiecen a crear un lenguaje propio, del cual nosotros no entendamos, y ahí es donde realmente la pregunta que yo me hago es mucho más que la que se suele hacer hoy en los medios de comunicación, es si nos van a superar en inteligencia, que eso puede estar controvertido. Muchos dicen que ya nos superó en inteligencia, aunque para mí la inteligencia vendría a denominarse, cuando es problemática que nos supere, es cuando la IA se corporalice y entienda lo que Fei Li, que es la madrina de la inteligencia artificial, habla cuando habla de la inteligencia espacial, que es la que los seres humanos tenemos, que significa que somos inteligentes no por tener un cerebro, sino porque tenemos un cuerpo y entendemos un entorno en 3D, que podamos intermediar o relacionarnos con objetos en ese contexto. Hoy la IA está atrapada, sin cuerpo, tal vez por eso ahora hay una red social también que dice que así contratan humanos para hacer justamente cosas que no pueden hacer, sostener un objeto, analizar algo. ¿Por qué? Porque le falta la contextura de lo que es la realidad física. ¿Se podrían comprar, por ejemplo, mi trabajo? A ver, soy una IA, un agente de IA, necesito un cuerpo físico para sentir la emoción. ¿Me contratan, por ejemplo? No sé. Sí. De hecho, le pagan a las personas para tener carteles que digan, esto me lo hizo hacer una IA. Sarra, vos te prendés. Pueden contratar cuando quieran. ¿Te contratamos? ¿Vos vas? Ok, ¿te tendrían que hacer quizás un Neuralink, un implante? ¿Tendrían que hacer un implante? ¿Cuánto hay? No, simplemente uno se postula y dice lo que puede hacer, que la IA no puede hacer, y la IA analiza si lo contrataría uno o no para tareas específicas. Vendría a ser como una gig economy, ¿no? Te contrato para algo puntual, no te voy a tener como empleado, te voy a tener para una tarea que quiero que hagas, por ejemplo, que entregues una carta. Que hacer un monotributo. Claro. Imagínate que entre dos agentes se ponen de acuerdo para yo te despacho un paquete hacia donde lo recibe la otra gente, pero en el medio no puede ir un agente caminando a llevárselo. Claro. Entonces contrata a un ser humano, porque todavía la gente no puede caminar, para terminar esa tarea que se pusieron de acuerdo los dos agentes. ¡Wow! Es un montón. Sería así, ¿no? Sí, exactamente, claro. Sí. Y aquí el tema central de la industria 6.0 es la obsolescencia en la educación. Ya tenemos un gran problema que no es solamente un problema de Argentina, es un problema a nivel mundial, que es que si todo, y hoy un informe de IBM lo decía, hoy cualquier joven que está en la universidad, que está entrando a la universidad a una carrera de 5 años, el promedio de durabilidad de esa carrera, que tenga utilidad en tema de conocimiento, de validez de conocimiento, tiene una validez de 2.5 años. Es decir, la mitad. Claro, es decir, voy a terminar la universidad y todo lo que aprendí no me va a haber servido para nada. Y esto, si lo analizamos de cómo se va duplicando el conocimiento a medida que pasa el tiempo, el presidente de Intel hace muchos años, en el 2030 el conocimiento se iba a duplicar en segundos. Wow. A tal punto que en el 2045, de tan rápida la velocidad que iba a ser por la década del 2030, que ya se iba a duplicar en segundos, porque en principio en los 70 se duplicaba cada 32 años, así fue bajando. Hasta hace 4 años el conocimiento se duplicaba cada 2 años. Bueno, hoy estamos hablando que se duplica en minutos. Hoy 2026 es minutos. Claro, cada 12 minutos hoy estamos viendo el conocimiento que se duplica. Pero tenemos la particularidad de que podemos hablar de que las carreras todavía tienen cierto margen de utilidad, es decir, en el concepto de que tienen un valor. ¿Por qué? Porque estamos en un promedio de 2.5 años. Y en las carreras que son muy técnicas, ese promedio puede hasta bajar. Porque hoy la tecnología, por ejemplo, en lo que vamos del 2026, los avances de la inteligencia artificial en solamente 2 meses son mucho más que lo que vivimos en el 2025. Entonces, cualquier persona que está haciendo tecnología hoy... En 2 meses hoy, hizo más, creció más que en un año, que todo el año anterior. Ahora, claro, pero ¿cómo criamos a estos hijos que van a estar en su edad adulta en el 2030, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos un gran problema porque un informe de OCDE lo dice clarito,
que en términos de lo que es habilidades digitales fuertes, América Latina hasta el año pasado tenía nada más un 13% de docentes preparados para las habilidades digitales. Esto no tiene que ver puntualmente con la IA, esto tiene que ver con habilidades digitales. Con respecto a la inteligencia artificial, en Argentina, por ejemplo, vemos que solamente el 36% de los docentes están capacitados hoy para enseñar en pleno siglo XXI con algo que no te va a reemplazar, sí, vas a tener que enseñar lo que sería una experiencia educativa, porque ya no va a esto de que te voy a dar conocimiento, porque el conocimiento lo tengo en el celular. Tengo que, como docente, inspirarte, guiarte, motivarte, porque el conocimiento hoy no lo tengo en mi alcance, no soy el dueño del conocimiento. Lo que tengo que hacer es enseñarte a que aprendas a tener conocimiento de la alfabetización digital, que es fundamental que los jóvenes y los docentes entiendan eso, no prohibir los celulares, sino enseñar al uso del celular, enseñar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en redes sociales, cómo se le puede sacar jugo a la inteligencia artificial para que te haga pensar y no te genere lo que se denomina la descarga cognitiva, que te hace cada vez más tonto, y que de alguna forma, si esto no se hace, Espera que te estamos perdiendo, Cris, no sé dónde... Sí. Tanta tecnología y lo perdemos. Te pido, por favor, una gente que me solucione este problema. Entonces, como decía, dentro de ese concepto, ¿ahí me escuchan mejor? No, más o menos. No sé por dónde andás, si estás... En mi casa, sí. Te llamamos de nuevo, porque de golpe, no sé, una interferencia del más allá. Alguien que no quiere que diga esto. Ya te estamos llamando, Cris. Estamos hablando con Chris Meñu, que es CEO de la Fundación Chris Meñu, que bueno, es un creador de Zoe, la profesora virtual, y la verdad que es impresionante lo que está contando. Sí, y repone una visión muy común en el mundo de la tecnología, que es, más que combatir, preparar para. Claro. Porque es algo que sucede. Exactamente. Y más para los chicos va a ser su realidad. Y es cierto que la educación es totalmente obsoleta. El otro día hablaba con una prima que da clases y empezaba ahora en marzo y decía... ¿Vos podés creer que hay tiza y pizarrón? No, claro. Y tengo que borrar y llenarme de tiza en los chicos que están llenos de computadoras y de tablets y de teléfonos. Es una locura. Es una locura, o sea, la verdad. Pero bueno, me parece, no es argentino, es mundial. Cris, ¿estás por ahí? A ver ahora. Sí. Ahí estás. Bueno, es un gran desafío. Y este 6.0 en la economía, vos decís que es la economía, que va a manejar la economía, va a tener su propia economía. Exacto. Después tenemos que contar lo que significa la economía de los robots humanoides, que eso de alguna forma es lo que le da fuerza a la industria 6.0, que es todas las tareas que los robots humanoides van a poder hacer 100.000 veces mejor que nosotros y que van a tener un costo totalmente asequible. Es más, el que no pueda comprarse un robot que hoy tiene un promedio de costo de $32.000 a $20.000, aunque en Estados Unidos se puede conseguir un robot por $6.000 No llegas, acá no llega, Sarra. No llegamos. Ayer veíamos el precio de los de China que hicieron los shows de... Los shows estaban 12.000, ponele esos. ¿No llegamos? Hacemos una vaquita entre todos. No vas a poder vivir sin un robot a tu casa. Chicos, entendamos esto, es muy fuerte. Trabajaré para los robots. Claro. Y entonces... El tema está en que estos robots humanoides van a hacer las tareas que inclusive vamos a poder contratar empresas que nos alquilen los robots por $100 al mes. Y estos robots nos van a hacer las tareas domésticas en la casa, nos van a cocinar, nos van a hacer prácticamente todo. No necesitas un marido que te una mujer que te cocine cuando llegas tarde, nada, ya tenés un robot y después los acompañantes, que eso es una moda que ya empezó en Japón, que se le paga a un robot para hacerle compañía a las personas que están solas. Que eso de alguna forma también va a ser un negocio que en Córdoba ya tenemos la primera empresa de robots humanoides, con lo cual esto ya llegó a la Argentina, pero los costos, como bien decimos, todavía no son para todos, pero es el comienzo de lo que sería la industria 6.0 o la economía de las máquinas, que empiezan estos pequeños índices que lo estamos viendo, su red social, los robots humanoides, y a su vez la corporalización de la IA, que cuando se corporalice la IA, ahí empieza a generar un problema, que es decir, bueno, ahí podemos pensar que esto sí es complicado porque empieza a tomar contexto del entorno, empieza a tener inteligencia espacial, empieza a duplicarse cada vez más rápido en conocimiento. Hoy, según Joseph Bencho, que es el padre de la IA actual, menciona que se duplica cada 7 meses el conocimiento de toda IA, pero cuando se pueda corporalizar y pueda incrementar la creación de datos sintéticos, que no dependa tanto de nuestros datos, sino que de los datos que ellas mismas se creen,
ahí es donde entramos en un mundo donde ellos van a tener fuerza a tal punto que la economía que van a manejar la van a manejar y la van a entender solamente las máquinas. Cris, Agustín te saluda, yo te vengo interrumpiendo toda la nota porque me encargo un poco de la parte de Agustín tecnología. Camisa, acá en el claro, es nuestro programa. periodista tecnológico, sí, sí. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Yo te quería consultar porque muchos hablan de que todo esto que vos describís puede chocar con la barrera de la infraestructura. O sea, Sí. la electricidad para mover esas industrias, la conectividad para mover esas industrias, el procesamiento de datos necesarios, que por ahí las placas hoy por hoy no lo pueden suplir. ¿Qué opinás vos de esa opinión? Bueno, actualmente la IA consume el 2% de la energía mundial y se prevé que de aquí a los próximos 5 años va a ser entre un 5 a un 10, con lo cual por eso se está pensando en Estados Unidos, y también diría que el que más está avanzado en este caso es China, que sus data centers los está construyendo debajo del agua. O sea que ellos ya están previendo eso, y sí es verdad que el cuello de botella que puede surgir de aquí a los próximos 4 años es que la IA se termine suicidando por el tema de que no tenga de dónde sacar energía. Wow. Y muchos estados en Estados Unidos no quieren tener data center porque saben lo que consume por agua. De hecho, el año pasado se consumió en inteligencia artificial toda la producción de agua a nivel mundial, para que entendamos lo que consume de agua la inteligencia artificial. Y esto es un mensaje para los que hacen videitos y cosas tontas cuando le ponen a la IA, que uno dice, no, pero eso no consume mucha agua. Sí consume agua. Mira. Y la realidad es que el gran problema es, bueno, pensemos en dónde vamos a generar estos data centers. Elon Musk y Jay Bezos, ambos están hablando de que el futuro de los data centers y el futuro justamente en la infraestructura de la IA está en el espacio. Ah, por eso esa carrera hacia el espacio. Exacto. Yo pensaba que tenía que ver con los minerales nuevos, o sea, con eso no. Entonces también, bueno, también tiene que ver porque todo el tema de las tierras raras, porque para claro, poder tener porque minerales celulares, raros encontrás en la Luna, no sé, después Exacto. veremos donde Marte, y ahí no necesitas humanos para que vayan a verlo. Con tecnología en algún momento llegás. Sí, exacto, y ahí es donde Estados Unidos está en un pico de inflexión con respecto a China, porque el mayor productor de tierras raras en el mundo es China, no es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos necesita, para poder ser líder a nivel mundial de lo que es la industria 6.0 o lo que es la industria de la IA, necesita mucha agua, necesita mucha energía y necesita recursos por doquier. Entonces, recursos pensemos en Groenlandia, claro. Claro, pensemos en Groenlandia, pensemos en Venezuela, pensemos en conquistar el espacio, porque lo contrario no va a poder ser Estados Unidos el líder absoluto de la IA. Igualmente, en términos comparativos de lo que uno podría ver, y sin tema político, porque no tiene nada que ver la política con lo que se refiere la IA, es que China está 20 años adelantado en este momento a comparación de lo que es el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial, porque la mitad de los desarrolladores de inteligencia artificial en este momento a nivel mundial están en China. Claro. También por el recurso, por todo, por el recurso, claro, por el agua, por la investigación. Exacto, y la mayor cantidad de patentes de IA en este momento están en China. Lo que acaba de hacer Trump al generar prohibiciones con los visados de chinos, indios y latinoamericanos que le iban a dar aporte cognitivo a las universidades de ese país para potenciar mucho más la IA, ha generado que ahora muchos vean a Estados Unidos como una barrera de entrada. Claro. Y es ahí donde China pasa a decir, bueno, vengan a China. Claro, y se pone otro actor más, que es Emiratos Árabes, que quiere ser también el actor principal de la industria que se viene, donde dice, nosotros te vamos a financiar para que vengas a Dubái, a Abu Dhabi, que vengas a estudiar, eso sí vas a tener que demostrar que vas a ser bueno, pero te vamos a pagar todo, claro. El hospedaje, la educación, pero te vas a quedar en Emiratos Árabes. El mapa geopolítico del mundial, o sea, es otra dimensión, lo que se viene, lo que estamos, no se viene, estamos, porque ya estamos transitándolo. Ahora, pensaba en el humano, ¿no? Uno pensaba que cualquier cosa que se creara, el humano siempre era el más inteligente, el más poderoso, seas o no inteligente, no importa el coeficiente intelectual, pero vos lo creabas. Ahora estamos frente a algo que se crea por sí mismo. Es un gran desafío para la historia de la humanidad, ¿no? Lo que nos enfrentamos. Sí, esto no tiene que ver con algo que yo siempre digo, que esto que estamos viviendo ahora no es un tema de tecnología, sino que es un tema de propósito, porque a diferencia de otras revoluciones industriales, nosotros teníamos tiempo para prepararnos. Decían que, por ejemplo, cuando salimos del tema de las máquinas de coser, sabías que tenías que estudiar para empezar a utilizar lo cognitivo.
Cuando empezó el tema de las calculadoras, bueno, íbamos a empezar a utilizar lo que utilizamos con el cálculo, lo íbamos a utilizar en otras cosas. Y siempre fue así, nos dio tiempo. Hoy la velocidad de adopción de todo este nuevo mundo que estamos viviendo no nos da el tiempo para poder aprender. Si el conocimiento hoy se está duplicando en minutos, básicamente hoy el conocimiento se nos va de las manos y eso es lo que nos genera como un vacío existencial, porque todos nosotros, si no corríjame alguno si está pensándolo diferente, nos enseñaron a estudiar para, de alguna forma, tener un propósito en la vida, que es tener una profesión y decir de eso voy a vivir toda la vida y ese va a ser mi propósito. Y a su vez también tener como una estructura, que era la que te decían, que tengas una familia, que tengas hijos, o sea, que básicamente cuando tus hijos tuviesen hijos ya estabas hecho. Bueno, hoy estamos ante un mundo que vamos a perder el 39% de las habilidades que todos poseemos en menos de 4 años en el Foro Económico Mundial. Estamos ante una realidad que el conocimiento se duplica tan rápido que nos desespera y que, según Geoffrey Hinton, que es el creador de las redes neuronales profundas, él mismo dice, va a tener posibilidad un plomero que un abogado o un médico para surfear los próximos 4 o 5 años. Claro, el oficio básico que eso no lo puede replicar. Bueno, súper interesante, Dios mío. Y que si un robot se moja, se rompe. En cambio, el plomero se moja y se seca. Y claro, también, eso también es muy importante. Bueno, ¿cómo te sigue la gente para que quiera saber más acerca de todo esto que estás estudiando, apoyando y viviendo, Cris? En LinkedIn, Instagram y en YouTube también estoy como Chris Menu, ahí me pueden seguir y bueno, la realidad es que hoy no podemos considerarnos especialistas en nada porque la realidad es que va todo tan rápido que lo único que uno tiene que tratar de hacer es utilizar mucho el pensamiento crítico y sobre todo la meditación que te ayuda a encontrar respuestas en un mundo donde prácticamente no alcanzan las respuestas, pero lo que tenemos que tener todos de claro es que va a ser más importante saber preguntar que saber contestar. Qué bueno, más importante saber preguntar que contestar. Claro. La respuesta